señalaba que esto era que en diferentes gobiernos, los adecos, los copellanos, se habían llamado de diferentes maneras. Entonces yo dije, bueno, que simplemente es un cambio de nombre. ¿Por qué no es un cambio de nombre? Por ejemplo, desde el oficialismo se dice que es para desarrollar el poder popular, y así lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Comunas, que es para darle más poder al pueblo. ¿Qué es lo malo que estaría detrás de eso, según lo que ve la oposición? Porque, pues, más poder al pueblo yo no lo veo tan malo. Así es. Mira, no, yo creo que tú me malentendiste. Lo que quiero decir, y lo explico al país por si alguien lo entendió como tú, es que de toda la vida el poder popular ha existido, porque el gobierno pretende colocar como un chantaje moral que es que quienes nos oponemos al Estado comunal estamos en contra del poder popular. Es que el poder reside en el pueblo, claro, según el artículo 5 de la Constitución. Déjame desarrollar el tema. Es decir, el poder popular toda la vida ha existido, debe existir y lo vamos a apoyar. Porque el poder popular es una manera de organizarse cualquier ciudadano que tenga un determinado fin para lograr un propósito frente al Estado. El artículo 5 de esa Constitución que tú tienes en las manos, que es la Constitución nuestra, la de todos, fue aprobada por una inmensa mayoría en el 99. En el 2007 el presidente quiso acabarla y planteó 3 cosas fundamentales para crear un Estado comunal. Uno es el tema del poder. ¿En manos de quién está el poder? El presidente siempre dice, yo le voy a transferir poder al pueblo. Ni él ni nadie puede transferirle poder al pueblo. Eso es una mentira, porque el poder está en manos del pueblo. Artículo 5 de la Constitución, como lo dijo el doctor Escarrá, en eso coincidimos. En lo que no coincidimos es en otras cosas que él planteó allí, que no quiso profundizarlas. El artículo 5 dice que la soberanía, es decir, si tú le dices a la gente efectivamente de El Valle, de Coche, de Santa Rosalía, del 23 de enero, bueno, ahora le vamos a entregar los reales porque el alcalde no sirve y no necesitan elegir alcalde. La verdad es que la gente se contentaría, y en la mayoría de las alcaldías, sobre todo las que dirige el PSUV, dirían igual, mejor denos los reales a nosotros. El problema no es quién administra los reales, el problema es que el artículo dice que las 5, que la soberanía reside en el pueblo y que el voto es secreto, que yo tengo derecho a elegir de manera secreta a mis autoridades. En estas 5 leyes del Estado comunal, que no son el poder popular, se habla de un régimen asambleario, es decir, que a través de asambleas que se realizarían en una determinada comunidad de Caracas o de cualquier sitio del país, en un ámbito de competencia de 400 familias, se elegirían unos delegados. Esos delegados, según esa ley que tú tienes en tus manos, que es la ley de las comunas, ley orgánica de las comunas, esos delegados van a elegir un grandísimo número de delegados. Termina eligiendo del Valle 3 delegados, que son 2 principales y 2 suplentes del llamado poder popular para ellos, que no es sino la construcción del Estado comunal, y un delegado de las organizaciones de producción social. Esos 3 delegados constituyen el Parlamento comunal. Es decir, una ciudad como Caracas, que escoge 13 concejales para controlar la gestión del alcalde o la alcaldesa de esta ciudad o de cualquier otra parte del país, termina en 3 delegados que se reúnen a la vez, y está aquí claro, no se habla por ningún lado de la elección de alcalde, sino del Consejo Ejecutivo. ¿Qué es el Consejo Ejecutivo y qué funciones tiene? Las mismas funciones de acuerdo con esta ley, que está gratuita, la pueden bajar en la página mía, www.ismaelgarcia.net. Ahí están esas 5 leyes. Entonces se elige el Parlamento comunal por un lado y por el otro el Consejo comunal. ¿Qué hacen esos 2 organismos? Uno controla y el otro ejecuta. Ahora bien, ¿quién nombra el jefe de la autoridad única de ese gobierno? ¿El pueblo? No, lo nombra el gobierno nacional, como hicieron en Caracas con Jacqueline Faría, que expropiaron a Antonio Ledesma o al alcalde metropolitano de sus competencias y se le entregaron una autoridad única de gobierno, que su control está en el Parlamento. Y por otro lado, el distrito motor, que sería el Estado o una congregación, como dice la ley, de localidades que tengan historia común, es decir, el límite de un Estado con otro, un distrito motor,
el jefe del distrito motor también lo elige el presidente de la República. Entonces se trata, aquí lo que hay que defender es el derecho constitucional que nos quisieron quitar en el 2007, de que tú, yo y todos los que nos están viendo podamos elegir nuestros representantes y revocarlos, porque la Constitución dice que los mandatos de los gobernantes son revocables. Esa es la situación que está en juego. Entonces no es a quién le entrega los reales, sino quién tiene el poder de sustituir y de elegir a sus representantes. Esa es la primera parte de lo que está en discusión. Hay dos aspectos más, pero creo que tú tienes que preguntarme algo. Es decir, que según eso que usted está explicando... No, la ley. Bueno, la ley la interpretación que usted le da a la ley... No, la ley está aquí. A la ley orgánica de las comunas, que dice, entre otras cosas, y esto sí, pues lo puedo decir, en sus principios y valores, en el artículo 2, habla de... la Constitución, conformación, organización y funcionamiento de la comuna se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar y se rige por los principios y valores socialistas de participación democrática y protagónica. Por ningún lado en la Constitución se habla de socialismo. Wow. Yo sí creo que esta ley orgánica está pues sobrepasando los límites que establece la Constitución, que no habla de socialismo. Ahora, como usted lo estaba explicando, iríamos hacia un centralismo donde desde el poder central se estarían nombrando los representantes. Totalmente. ¿Qué pasa entonces con las autoridades electas como gobernadores, alcaldes, consejos municipales? Si se instala un parlamento comunal y el distrito motor y la alianza de todas esas comunas, ¿cómo quedan los alcaldes, sobre todo los alcaldes y los consejos municipales? Bueno, la gente, yo digo esto... Y por eso planteaba que es una ley que fue aprobada en el 2010, cuando el gobierno pierde la mayoría en el Parlamento, y expliqué por qué no la han aprobado, por qué no las han aplicado. ¿Por qué no las han aplicado? Porque los gobernadores y los alcaldes en ejercicio, fundamentalmente los gobernadores de la Alternativa Democrática, entrarían en contradicción y tendrían que violar la Constitución para hacer esto. Por eso es que las elecciones del 16 de diciembre son fundamentales, porque cuando Aristóbulo dice, con sus propias palabras, que el mejor gobernador es aquel que esbarate más rápido el Estado, es decir, que desmonte, pues, la palabra técnica, que destruye el Estado federal, descentralizado, de derecho y de justicia que está en la Constitución y lo convierte en un Estado comunal, ese será el mejor gobernador para el PSUV. Efectivamente, más allá de todas esas cosas que se han dicho, que si lo mandaron porque es paracaidista, no, los mandaron en primer lugar porque el chavismo tiene serios problemas en esos estados y entonces mandaron a alguien que la gente del chavismo sepa que lo mandó Chávez y vota por ese chavista, porque tiene la ilusión de que ese sí le va a resolver los problemas, que Tare no va a hacer lo mismo que Isea, que fue el mismo que puso en Aragua, Chacín el otro no. Ellos llevan una misión que es desmontar el Estado, porque si no el gobierno, perdiendo esas gobernaciones, sobre todo las más importantes de Venezuela, no le quedaría otra alternativa sino que nuevamente convocara una reforma, que él pudiera hacerlo en este periodo, porque en un mismo periodo no puede hacerlo dos veces, y entonces tratar de imponer para poder aplicar ese Estado comunal que con esta Constitución no puede aplicarlo. Aquí se habla, Taelma, de la transferencia de competencias en esta ley. Yo recomiendo que la lean, porque no solamente es la parte... Ahora, diputado, desde el punto de vista del ciudadano que nos está escuchando en este momento y que está oyendo atentamente su explicación para saber cómo entiende, cómo se come eso del poder popular y la ley orgánica de la comuna, del Estado comunal. Más allá de gobernaciones, de alcaldías, vamos hacia una centralización, de la instauración de un socialismo que no está contemplado en la Constitución, ¿cómo afecta o de qué otra manera afecta al ciudadano común esta ley orgánica de las comunas? Mira, el artículo 29 de la ley de las comunas, del Estado comunal, habla aquí de las funciones del Consejo Ejecutivo, es decir, del gobierno local, las funciones que tendría un alcalde. Dice, ejercer de manera conjunta la representación legal de la comuna, refrendar, ejecutar lineamientos estratégicos económicos del desarrollo comunal, publicar en Gaceta Oficial, es decir, lo que hace una alcaldía, formular presupuesto con las comunas, convocar al Parlamento comunal a las sesiones, coordinar con los comités permanentes de gestión el plan de gobierno, gestionar ante las instancias del poder público las atribuciones y los servicios que le hayan sido aprobadas por el Parlamento comunal. Es decir, que el Parlamento comunal aprueba que todas las funciones que están aquí definidas, mira,
derechos humanos, salud, tierra urbana y hábitat, defensa de las personas y los bienes, economía y producción comunal, área de mujer, área de defensa, servicios, recreación, deporte, cultura. Esto está aquí en la ley, que son funciones del Consejo Ejecutivo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Vámonos a la pausa y me lo dice después. Ya regresamos.